El Espíritu, mis hermanos, es la persona divina que abre nuestros ojos para que veamos la gloria de Cristo y entendamos lo que Él ha hecho a nuestro favor, de modo que podamos experimentar su presencia viva en nosotros, llenando todo nuestro ser de su amor, de su gracia y de su poder. El Espíritu viene a poner el reflector no sobre sí mismo, sino sobre la persona de Jesús. El Espíritu viene a iluminar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que veamos a Cristo más claramente, para que lo admiremos más profundamente. Mi hermano, cuando el Espíritu Santo venga, dice Jesús, Él no hablará de sí mismo, sino que tomará de lo mío y lo pondrá delante de ustedes para que lo vean, para que lo saboreen, para que lo amen. ¿Qué significa tomar de lo mío? Él tomará de lo mío. Bueno, esto significa que el Espíritu nos hace entender y experimentar las riquezas de todo lo que Cristo es y de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros: su amor, su gracia, su poder, su gloria, su sacrificio, su victoria. Así es como tú y yo comenzamos a ser cristianos. Mira, te lo voy a poner muy simple. Si tú no admiras a Jesús, tú vas camino al infierno. El Espíritu no vino simplemente a enseñarnos un estilo de vida. No, el estilo de vida es una consecuencia. El Espíritu vino a abrirte los ojos para que tú veas, si tú no eres creyente, para que tú veas lo que ahora tú no ves. Que Jesús es hermoso, que Jesús es glorioso, que Él es el ser más excelso de todo el universo. El Espíritu viene para que tú lo veas. Y cuando tú lo ves, te conviertes. Eso es convertirse. Cuando el Espíritu abre nuestros ojos y nos conquista, es una conquista. Él conquista nuestro corazón para Cristo. Y desde ese momento, escucha bien, yo tengo varios textos que pudiera citar, no tengo el tiempo, pero créeme que todo lo que estoy diciendo está basado en textos del Nuevo Testamento. Desde ese momento empezamos a disfrutar y amar al Hijo como el Padre lo ha amado desde la eternidad. Lean Juan 17:25. Yo quiero, Señor, que ellos me amen y te amen como tú me has amado desde toda la eternidad. Desde ese momento tú y yo comenzamos a amar al Hijo así como el Padre lo ha amado desde toda la eternidad. Y desde ese momento comenzamos a amar al Padre como el Hijo lo ama. ¿Ves que Él no viene simplemente para que te portes bien? Él viene para que te deleites en ese amor del Padre y del Hijo. Y eso es lo que el Espíritu sigue haciendo día tras día. Mostrarnos cada vez más la hermosura de Jesús, la bondad y la gloria de Cristo, de modo que nos deleitemos en Dios y no en nosotros mismos.
El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, considerando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Mi amigo, si tú no eres cristiano, tú vives para ti, pero cuando el amor de Cristo nos constriñe, cuando el amor de Cristo nos conquista, dice Pablo, ya no vivas para ti, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Él nos enseña a pensar como Cristo, a sentir como Cristo y a amar como Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu. La segunda pista para entender el mandato de Efesios, no he llegado a Efesios 5:18. La segunda pista para entender ese mandato la encontramos en la misma carta a los Efesios. Y eso es bueno porque entonces ahora podemos verlo en su propio contexto. Antes de llegar al mandato de Efesios 5:18, en la carta a los Efesios encontramos a Pablo 2 veces orando por los efesios. Y esas 2 oraciones son el preámbulo del mandato de Efesios 5:18. La primera oración la encontramos en el capítulo 1. ¿Y por qué ora Pablo? Dice, bueno, yo oro para que el Espíritu, y una nota exegética aquí, lamentablemente algunas Biblias en el versículo 16, 17 traducen Espíritu con E minúscula. No, es con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Dice Pablo, yo oro para que el Espíritu ilumine los ojos de su entendimiento, para que conozcan experimentalmente. No es simplemente información. Yo puedo saber que la miel es dulce, pero lo experimento cuando la pruebo. Ok, Pablo está diciendo, y esta es una palabra allí muy particular, él está diciendo, yo le oro a Dios, y yo le oro a Dios, mis amados hermanos, créanme, yo le oro a Dios, para que el Espíritu Santo ilumine vuestro entendimiento, de modo, dice Pablo, que podáis experimentalmente entender 3 cosas: la esperanza que tenemos en Cristo; 2, la riquezas de la gloria de su herencia; 3, el poder omnipotente que actúa en nosotros los que creemos. Nada más y nada menos que el poder que levantó a Cristo de los muertos. Y Pablo dice, ¿sabes cuál es tu problema? Que tú no entiendes lo que tienes en Cristo. Y yo le oro al Señor para que ilumine los ojos de tu entendimiento, para que tú entiendas la esperanza que tienes en Cristo. 2, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 3, la superabundante riqueza de su poder, y opera en nosotros lo que creemos. Pero luego en el capítulo 3, Pablo ora otra vez. Y ora para que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, a fin de que Cristo habite por la fe confortablemente, es la idea, en sus corazones, de modo, otra vez, que puedan conocer experimentalmente el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo mismo que Jesús dijo en el aposento alto, que es el Espíritu el que nos ayuda a experimentar todo lo que Dios es para nosotros en Cristo: su amor, su gozo, su gracia, su paz, su poder.
Así que la plenitud de Dios en Efesios 3 no es algo místico. La plenitud de Dios es vivir conscientes de la presencia de Dios, satisfechos en su amor y gobernados por su señorío. Así que, mis hermanos, cuando el Espíritu obra en un cristiano, cuando el Espíritu obra en tu vida, Cristo es más hermoso para ti. Y ahí la evidencia. Cristo es más deleitoso para ti. Cristo es más valioso para ti. El amor de Cristo viene a ser más real que cualquier otra cosa de este mundo. Otra vez, con todo respeto, Él no vino a darnos temblores. Él no vino a tumbarnos en el piso. Él no vino a darnos convulsiones. El Espíritu vino a darnos a Cristo. A Cristo mismo. De modo que vivamos amparados en su gracia, movidos por su amor, no por un temor legalista, sujetos a su autoridad y cada vez más conformados a su precioso carácter. Cuando el Espíritu nos llena, Cristo gobierna nuestros pensamientos, Cristo gobierna nuestras decisiones, Cristo gobierna nuestras emociones. Él se encarga, escucha bien mi amado hermano, Él se encarga de que el amor, la gracia, la bondad, el carácter, la autoridad de Cristo vengan a ser el GPS de tu vida. Yo me acuerdo cuando no había GPS. Una vez mi hermano y yo hicimos un viaje, Eric y yo, desde Miami hasta New Jersey. 3 días con un mapa de la AAA. Perderse era fácil. Pero ahora es muy sencillo. Sigue el GPS. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Si tú eres cristiano, ya tú tienes el GPS integrado. El problema es que el pecado todavía mora en ti y en mí. Y el pecado que mora en nosotros constantemente quiere desviarnos a un atajo. Y entonces el Espíritu tiene que volver recalculando. Los más viejitos se acuerdan cómo funcionaba eso. Es por eso que Pablo nos exhorta a cristianos que ya tienen ese GPS. Déjate gobernar, déjate controlar, déjate guiar, déjate llenar por el Espíritu. ¿Ven el punto? Y noten algo interesante, el mandato está en plural. ¿Se dieron cuenta? O sea, Pablo no se está dirigiendo aquí a un grupito super santos de la iglesia. No, Pablo le está diciendo a toda una iglesia compuesta por creyentes como tú, como yo, gente común y corriente. Y Pablo les está diciendo a todos, déjense llenar, déjense controlar, déjense guiar por el Espíritu Santo. Todos debemos vivir bajo la dirección del Espíritu, en dependencia del Espíritu. ¿Saben para qué? Para parecernos cada vez más a Jesús. Es a eso que en Gálatas Pablo le llama el fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, es el fruto, es un solo fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre
templanza, dominio propio. Mira, mi hermano, cuando una persona parece que está loca, parece que está fuera de sí, está como convulsionando porque supuestamente está llena del Espíritu, eso no puede ser, porque el fruto del Espíritu es dominio propio, es control, no descontrol. Así que el Espíritu Santo no vino. Tengo que repetirlo otra vez, mis hermanos, porque esta es una época rara. El Espíritu Santo no vino a darnos una experiencia mística. El Espíritu Santo no vino a sacarnos de control. Él vino a llenarnos de Jesús. Que entendamos quién es Jesús. Que admiremos a Jesús. ¿Saben por qué? Porque tú te conviertes en lo que adoras. Si tú admiras a Jesús, te vas a comportar como Jesús. Tú te conviertes en lo que adoras. Su obra no es hacernos sentir más poderosos, no, más humildes, más parecidos a Jesús. De hecho, vamos a Colosenses y tenemos que ir a Colosenses como quiera en un momentito, pero vamos a Colosenses y escuchen ahora cómo Pablo ora de nuevo por los colosenses. Se van a ver algo interesante. En el versículo 9 del capítulo 1, Pablo dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, la fe de los hermanos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos, otra vez la misma fraseología, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia, paciencia y gozo. ¿Ven el punto? Tú y yo necesitamos ese poder para ser pacientes, para perseverar en medio de la prueba, para tener gozo en Cristo, aún en medio del dolor. Ahora bien, el Espíritu no actúa en nosotros en un vacío. Su obra siempre está inseparablemente ligada a la palabra de Dios. Palabra que Él inspiró, palabra que Él aplica, palabra que Él nos hace entender. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: ¿cómo se relaciona la llenura del Espíritu con la llenura de la palabra? Y ahora les pido por favor que vayan conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. No sé si se dieron cuenta, hermanos, cuando el pastor Marcos leyó Efesios 5, 15 al 21 y luego Colosenses 3, 15 al 21, no sé si se dieron cuenta que todo lo que produce la llenura en Efesios 5 lo produce la palabra en Colosenses 3. Vean el texto. Que la palabra de Cristo habite en abundancia. ¿Qué es eso? Que seáis llenos de la palabra. Que la palabra habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con acción de gracias a Dios en vuestros corazones. Y luego dice: mujeres, sométanse a sus maridos, maridos amen a sus mujeres, hijos, padre, papá. Lo mismo de Efesios 5.
Pablo le llama a este libro la palabra de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo es el hilo que une cada página de la Escritura. Mis hermanos, por favor, ¿qué hace el Espíritu Santo? Glorificar a Cristo. ¿Quién inspiró este libro? El Espíritu Santo. ¿De qué habla este libro? De Cristo. ¿A dónde nos lleva este libro? A Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta hacia Él y todo tiene su cumplimiento en Él. Es la palabra de Cristo porque Cristo es el tema central de la palabra. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, Colosenses, es que debemos permitir que toda la Biblia que nos revela a Jesús de principio a fin, habite en nosotros. ¿Ven? No un huésped. Habite en nosotros. No es un huésped temporal, sino el dueño de la casa. Una presencia constante que moldea cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Permite que la palabra de Cristo se instale. Esa palabra que los jóvenes la pueden entender mejor. El asunto no funciona si no le instalas el software. Bueno, instálate la palabra de Dios. Deja que la palabra se instale en tu corazón y en nosotros como iglesia. Y que lo haga en abundancia. Que llene cada espacio de nuestro ser. Que llene el espacio que media nuestras relaciones en la iglesia. Dado que el Espíritu Santo es el autor, el intérprete, el aplicador de la palabra, Él nos ilumina para entenderla y Él la hace efectiva en nuestro corazón. De manera que la llenura del Espíritu y la llenura de la palabra se complementan para describir la misma realidad espiritual. ¿Se dan cuenta? Por medio de la palabra, el Espíritu hace que la presencia de Cristo en nuestras vidas, su amor, su carácter, su gracia, su compasión, su voluntad, nos cautive y nos gobierne. De ahí lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 17: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios y el Padre. Mis hermanos, ¿qué significa hacer algo en el nombre de Jesús? Bueno, eso significa muy simple que cada palabra, cada decisión, cada cosa que nosotros hagamos, por cotidiana que sea, desde lavar los platos, hacer la cama, predicar el evangelio, se convierta en una expresión visible de quién es Jesús y qué es lo que Jesús valora. Eso es hacerlo todo en el nombre de Jesús. Ahora vamos a aterrizar esto y no estoy terminando. Pero ahora quiero que entendamos todo lo que hemos visto hasta aquí con ejemplos prácticos. Pensemos en una madre al final de un largo día. Ha limpiado, cocinado, ha recogido el mismo juguete 1000 veces. Son las 9 de la noche. Su niño de 2 años está en cama. Su esposo está de viaje por un asunto de trabajo.
Y ella suspira y dice: por fin. Pero de repente escucha un grito, llanto en la habitación del niño, que acaba de vomitar toda la cena en la cama. Obviamente, todo en su interior grita: ya basta. Hermana, ¿verdad que sí? ¿O no? Ustedes son glorificadas. Ya basta. Yo necesito un tiempo para mí. Pero entonces, y aquí viene el punto, mis hermanas, por medio de la palabra que habita en nosotros, si es que habita en nosotros, el Espíritu Santo trae a tu mente Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en forma de hombre, llegó hasta la cruz. ¿Y qué haces? De repente te viene a la mente esa escena de Cristo ciñéndose una toalla en el aposento alto y lavándole los sucios pies a sus orgullosos discípulos. Y el Espíritu toma esa palabra y la convierte en una fuente de gracia. Ya no se trata del amargado pensamiento, bueno, no hay de otra, sino de servir con gozo, sabiendo que Cristo sirvió primero. ¿Ven el punto, hermanas? Esto es muy práctico, la llenura del Espíritu Santo. O pensemos en un esposo. Llega cansado del trabajo, ha tenido un día súper tenso en la oficina y todo lo que quiere es quietud y calma. Pero desde que él abre la puerta y se encuentra con la esposa, es evidente por la cara, sin decir nada, que ella está cargada y necesita hablar. Y obviamente todo dentro de ti grita: esto es lo último que yo quiero ahora. No me quiero enredar en una conversación difícil. Esposos, ¿se identifican? No, ustedes son increíbles. No. Okay. Pero entonces, el Espíritu Santo que habita en ti, por medio de la palabra que habita en ti, te recuerda Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y entonces, de pronto, lo que era una molestia se convierte en una oportunidad para reflejar el Evangelio. Así que tu esposo se sienta, la escucha y ora con ella. Eso es estar lleno del Espíritu y de la palabra. ¿Ven? Es actuar por el poder del Evangelio
haciendo lo que Cristo quiere que tú hagas cuando tu carne lo que quiere es comodidad. Yo no sé cuántas veces hemos repetido en estos últimos meses una y otra vez la misión de nuestra iglesia. Hermanos, ¿cuál es la misión de nuestra iglesia? Formar una comunidad de discípulos de Jesucristo que hacen discípulos hablando unos a otros la palabra en el poder del Espíritu. Tú no eres miembro de una iglesia simplemente para venir cada domingo y sentarte como un espectador para ver lo que se ha preparado para ti. No, mi hermano, no, mi hermana, tú vienes a la iglesia para ser equipado de tal manera que tú puedas edificar a otros, porque esta es una comunidad de discípulos que hacen discípulos. Eso es lo que nos distingue. Así que en vez de vivir para ti, en vez de oír el sermón para ti, en vez de leer tu Biblia para ti, tú te estás equipando para poder servir a otros en tu iglesia. A eso es que te mueve el Espíritu Santo. No es a eso que te mueve tu carne. Y por eso es que Pablo dice, déjate dominar. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Por supuesto, mis hermanos, el Espíritu no traerá a tu mente una palabra que no habita en ti. De ahí la exhortación en Colosenses 3, que la palabra de Cristo habite en abundancia, no en dosis mínima. No se trata de abrir la Biblia de vez en cuando o de leer el versiculito que se encuentra en el tope del libro devocional que tú estás leyendo. Y de paso, yo no tengo nada en contra de los libros devocionales. Hay libros devocionales sumamente buenos, nuevas misericordias cada mañana, lo de Spurgeon. Hay muchos devocionales muy buenos. Pero esos devocionales escritos, mi amado hermano, mi amada hermana, no son sustitutos de tu lectura bíblica, son aperitivos. No te vas a llenar en abundancia de la palabra con un versículo al día. Cuando la palabra habita en abundancia, se convierte en un huésped permanente, con autoridad, porque ese huésped llega allá adentro y comienza a reorganizar las prioridades. Ese huésped permanente gobierna tus pensamientos, limpia los rincones oscuros de tu corazón, transforma la manera como hablas, la manera como sirves, la manera como amas, la manera como perdonas. Todo eso está haciendo allí la palabra. Y otra vez, noten que Pablo no está pensando únicamente en la experiencia personal del creyente cuando lee su Biblia en privado. Este mandamiento está en plural. ¿Se dieron cuenta? Que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, enseñándose y amonestándose unos a otros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que esa llenura de la palabra sucede primariamente en comunidad cuando la iglesia se reúne alrededor de la palabra. Es la palabra, la palabra, la palabra. No puede ser otra cosa. ¿De qué predicamos? De la palabra. No predicamos, no venimos aquí, no somos coach espirituales, no venimos aquí a dar terapia psicológica, no venimos aquí a hablar de las 5 reglas del éxito. No, nosotros venimos a exponer lo que dice el texto bíblico. Es la palabra, la palabra. ¿No tiene algo interesante? Ya leyeron Colosenses 3:16. Pero vean ahora lo que dice Pablo en Colosenses 1:28. Él está hablando acerca de su ministerio de predicación, lo pueden ver en el contexto. Y Pablo dice, a él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. ¿A qué les suena eso?
Colosenses 3:16. Con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y luego dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, enseñándose, amonestándose en toda sabiduría. Lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que el mismo propósito que tiene la predicación de la palabra es el mismo propósito que tiene cantar en la iglesia. Porque dice con cánticos, con salmos, con himnos. ¿Se dieron cuenta? El mismo propósito. La predicación y el canto son los canales que el Espíritu usa para llenar de la palabra al pueblo de Dios. Cuando la predicación es fiel al texto bíblico, cuando cantamos himnos que están llenos de las escrituras, el Espíritu toma esa palabra y la hace morar en el corazón de los creyentes. Una de las cosas que hacemos los pastores, organizamos con el hermano Alberto lo que se va a cantar. Y los pastores tenemos que supervisar lo que se va a cantar. Porque eso es serio. Lo que se canta a veces tiene más poder que lo que se predica, porque llega profundamente al corazón. Y nosotros tenemos que ver si lo que se está cantando en la iglesia está lleno de la palabra. No, perdónenme la expresión, pero no si es chévere, no. Ese himno está lleno de la palabra de Cristo. Pastor, pero no es herético, no importa. Si no está lleno de la palabra de Cristo, si no lleva tu mente a las escrituras, y un ejercicio que yo hago es tratar de cantar conectando cada línea con un texto bíblico para saber que lo que estoy cantando está en este libro. Eso es lo que dice Pablo. Cantando a Dios se van a llenar de la palabra, porque lo que estamos cantando es la palabra. La palabra. El culto público, esto, está supuesto a ser un lugar en el que cada uno de nosotros salga lleno de la palabra. Mis hermanos, esto no es un espectáculo, esto no es una producción diseñada para provocar una experiencia emocional y multisensorial. Decibeles altos de música, luces. Esto no es un show, es un culto en el que venimos a llenarnos de la palabra. Es tan simple como eso. Y aclaro, por si acaso, porque ya me imagino a algunos pensando, estos creyentes siempre están fríos. El problema no son las emociones. El que me conoce sabe muy bien que yo soy muy emocional. El problema no son las emociones. El mismo Dios nos ordena en su palabra que lo adoremos con gozo. ¿Qué dice el Salmo 100? Servid al Señor con alegría. Con alegría. El problema surge cuando las emociones se convierten en el objetivo y no en la respuesta. ¿Ven el punto? Cuando el propósito del culto, cuando el culto es diseñado para hacernos sentir algo y no para ver algo. Ven, este culto no fue diseñado para que sintamos algo. El culto es diseñado para que veamos algo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La gloria de Jesucristo en la palabra. Y cuando vemos y saboreamos y nos deleitamos en la hermosura y en la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador, entonces las emociones surgen por la verdad bíblica.
Todo lo demás es manipulación emocional. Cuando las emociones se desconectan de la verdad, se vuelven vacías. Así que lo que necesitamos, mis hermanos de IBCJ, por si acaso, no es menos emoción, no. Lo que necesitamos es más emoción enraizada en la verdad. No una adoración sin pasión, sino pasión promovida por una mejor comprensión del Evangelio. No, el culto cristiano no fue diseñado para entretenernos, sino para despertar nuestro asombro ante la grandeza de Dios. ¿Y sabes qué es lo que despierta el asombro por la grandeza de Dios? Primariamente, lo que Él ha revelado en su palabra. A veces yo me pregunto, ¿qué pasaría si de repente a Dios se le ocurriera, perdóname Alberto y todos los músicos, qué pasaría si a Dios se le ocurriera de repente desaparecer a todos los músicos de las iglesias? Yo no estoy proponiendo que cantemos a capela sin música, no. La música tiene un papel. La música es un vehículo, es un siervo para que nosotros llevemos la palabra. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si de repente desaparecieran los músicos? Y solo estuviéramos atentos a las verdades que estamos cantando. ¿Sentiríamos la misma emoción? Es una pregunta, simplemente. No necesitamos emociones manipuladas. Necesitamos afectos nacidos del Evangelio. Predicación fiel, profunda, centrada en Cristo. Himnos ricos en verdad que eleven la mente y el corazón para saborearlo a Él. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Así que si queremos ver iglesias, nuestras iglesias llenas del Espíritu, debemos asegurarnos, mis hermanos, cuando los pastores de esta iglesia ya no estén aquí y vengan otros pastores, por favor, jóvenes de IBCJ que van a hacer la iglesia en ese momento, lo que necesitamos son iglesias que estén llenas de la palabra, porque las iglesias que están llenas de la palabra están llenas del Espíritu. Que nuestros cultos no sean un concierto. Hermanos, nuestros cultos deben ser una reunión de adoradores cuyas mentes están cautivadas por la verdad y cuyos corazones arden de amor y de pasión por aquel que murió por nosotros en una cruz. ¿De qué te estás llenando tú? ¿De entretenimiento? ¿De las opiniones del mundo? ¿De psicología? ¿O de la palabra? ¿De qué te estás llenando tú? Mi hermano, ¿qué domina tus conversaciones? Piénsalo de verdad, ¿no? No dejes esto así, piénsalo. ¿Qué domina tus conversaciones? ¿La queja? ¿La amargura? ¿El descontento? ¿O la gratitud? ¿Se dieron cuenta el énfasis de Pablo en ser agradecidos? Ser agradecidos. ¿Qué domina tus conversaciones? ¿Es el Evangelio? Necesitamos que la palabra sobreabunde en nosotros. Pero todavía nos queda una tercera pregunta. Les prometo que vamos a terminar a tiempo. ¿Cuáles son las evidencias que revelan que estamos llenos del Espíritu y de la palabra? ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, vean el texto otra vez.
Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y Efesios dice algo similar. Cuando observamos con atención, y esto es algo que por muchos años me volaba la cabeza. Cuando nosotros observamos estos dos textos con atención, Efesios 5, Colosenses 3, descubrimos algo interesante, súper interesante. Pablo describe la llenura del Espíritu y de la palabra con un conjunto de acciones, ¿verdad? Enseñar, exhortar, cantar, agradecer, someterse unos a otros. Lo interesante es que estos son también los medios a través de los cuales Dios nos llena. Déjenme ver si me di a entender. Cantar, alabar, dar gracias, someterse, etcétera, son las evidencias de que estamos llenos. Pero son los medios a través de los cuales Dios nos llena. Esas evidencias de la llenura son al mismo tiempo los medios para llenarnos más. Déjenme ilustrar esto porque es importante que lo entendamos. Pensemos por un momento en cómo funciona la lluvia y la vegetación. Cuando llueve, la tierra seca se humedece, ¿verdad? Y entonces comienza a producir hierbas, flores, frutos. Lo curioso es que esa misma vegetación que nace de la lluvia ayuda a conservar la humedad del suelo. Las raíces retienen el agua, la sombra evita que el vapor el calor las evapore, las hojas liberan vapor que forman nuevas nubes para que siga lloviendo. En otras palabras, la lluvia produce vegetación y la vegetación ayuda a producir más lluvia. Lo que estoy diciendo es que así funciona la llenura del Espíritu. El Espíritu produce en nosotros adoración, gratitud, enseñanza mutua, sumisión. Pero son esas mismas cosas que crean el ambiente necesario para que el Espíritu Santo siga obrando con poder, gobernando nuestras vidas por medio de la palabra. Cuando una iglesia canta la verdad, alaba a Dios con un corazón rebosante de gratitud y admiración, cuando enseña la palabra, cuando los miembros se exhortan en amor unos con otros, cuando vivimos en humildad, estamos cultivando el terreno en el que el Espíritu produce colectivamente una mayor semejanza a Jesús. Así que la llenura no es una mera experiencia privada, no es una emoción aislada, es un proceso continuo en el contexto de una comunidad de gracia. Sucede cuando el pueblo de Dios se reúne a oír la palabra, a cantar la palabra, a orar la palabra, a meditarla juntos, a aplicarla unos a otros en nuestras conversaciones. De paso, hermano, la llenura de la palabra y del Espíritu no termina cuando termina el culto. ¿Qué te quiero decir con eso? Conversa con tus hermanos acerca de la prédica que acabamos de oír. No te pongas a hablar de otra cosa, no cambies de tema. Comparte en tu grupo pequeño. ¿Perteneces a un grupo pequeño, DBCJ? Comparte con tu grupo pequeño. Me encanta cuando en mi grupo pequeño los hermanos abren su corazón y dicen cómo la palabra está obrando en ellos. Eso es precioso y nosotros mismos lo hacemos. Compartes con tu grupo pequeño lo que la palabra está haciendo en tu vida. Mi hermano, recuérdale a otros esta palabra cuando necesiten consolación, cuando necesiten amonestación. Así es como el Espíritu nos llena.
La llenura del Espíritu y de la palabra no produce individuos aislados y orgullosos de su experiencia espiritual. No, produce una comunidad de miembros humildes, agradecidos y centrados en Cristo, donde la enseñanza, la adoración y todo lo que hacemos refleja su gloria. En resumen, ven que va a terminar a tiempo. Ser llenos del Espíritu por medio de la palabra significa vivir bajo la influencia del Evangelio. Significa que Cristo gobierne nuestros pensamientos, emociones, decisiones, que su presencia se refleje en la forma como adoramos, en la forma como servimos, como nos tratamos unos a otros, en dependencia del Espíritu Santo y bajo la guía de la palabra. Es por eso que la vida cristiana práctica no comienza con nuestro esfuerzo, sino con nuestra rendición. Déjate gobernar. Comienza cuando volvemos los ojos a Cristo y le confesamos de corazón, si somos honestos: oh Señor, yo quiero seguir gobernando mi vida en vez de dejarte el control a ti. Si soy honesto, Señor, yo quiero tener el control, no te lo quiero soltar a ti. Sin embargo, aunque los misioneros tienen dificultades muy particulares que vencer para llevar adelante su labor, lo cierto es, mis amados hermanos, que nosotros también tenemos que vencer un gran obstáculo para llevar el Evangelio, debido a la condición espiritual en que se encuentra el hombre sin Cristo. No importa el país donde viva, no importa el estrato económico, social al que pertenezca. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que todos venimos al mundo espiritualmente muertos y esclavizados al pecado. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que para el hombre natural, es decir, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, el Evangelio es una locura que él no puede entender ni aceptar. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice que el hombre es enemigo de Dios. Por supuesto, el hombre no se ve a sí mismo en esa condición, pero ese es el diagnóstico que Dios nos da en su palabra. No hay justo ni aún uno, dice Pablo en Romanos capítulo 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso alguien decía muy sabiamente que nosotros los cristianos somos como esos equipos que envía a la marina después de un naufragio a buscar cadáveres, pero no para darles una honrosa sepultura, sino para darles vida. Nosotros somos un equipo de la marina enviados al océano después de un naufragio a buscar cadáveres, hermanos, para darles vida. Es evidente que nosotros no podemos llevar a cabo esta empresa en nuestras propias fuerzas, ni confiando en nuestra propia capacidad de persuasión. Pero es aquí precisamente donde entra en juego la enseñanza que el Señor imparte a sus discípulos en Juan capítulo 16, el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, continuando con nuestra serie en el discurso del aposento alto. Dice en Juan capítulo 16, en la mitad del versículo 4, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La semana pasada nosotros veíamos que hay una hostilidad de parte del mundo hacia el creyente por causa de nuestra identificación con Jesús. Pero vimos también que el creyente tiene la responsabilidad de compartir el mensaje del Evangelio a ese mismo mundo que le rechaza, a ese mismo mundo que puede llegar a ser agresivo y hostil en ocasiones. Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y es esta promesa de la venida del Espíritu la que el Señor enfoca en el pasaje que vamos a estar considerando en esta ocasión. Pero antes, es necesario que pongamos este texto en su contexto, porque algo estaba sucediendo en la mente y el corazón de los discípulos esa noche, que fue lo que movió al Señor Jesucristo a traer una enseñanza más amplia acerca de la obra del Espíritu Santo. Noten otra vez los versículos 5 y 6. Pero ahora voy al que me envió, dice Jesús, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Yo debo recordar aquí, mis amados hermanos, algo que dije hace unas semanas atrás. Y es que todo este discurso de despedida que encontramos en los capítulos 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan fue proclamado por el Señor en unas pocas horas. En otras palabras, lo que a nosotros nos ha tomado más de 3 meses ver, ¿verdad?, porción tras porción, los discípulos lo escucharon en una sola noche. Así que no hacía mucho que se había dado la conversación entre Pedro y el Señor, que Juan nos narra en los versículos 33 al 36 del capítulo 13. Vayan conmigo allí una vez más. Dice Juan 13:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y ahí es que el Señor le dice a los discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, os améis unos a otros. Pero Pedro no escuchó ese nuevo mandamiento. Tan pronto Cristo dijo me voy y ustedes no me pueden seguir, la mente de Pedro se quedó conectada con ese pensamiento. Y dice en el versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y un poco más adelante Tomás vuelve a sacar a colación el mismo asunto. Juan 14:4. Cristo dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas,
¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí es que viene esta famosa declaración de Cristo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que el anuncio de la inminente partida del Señor había impactado profundamente el corazón de los discípulos, de tal manera que ellos parecen incapaces de pensar en otra cosa. Ahora bien, yo no sé si ustedes notaron en estas lecturas que yo acabo de hacer una aparente contradicción que hay en este texto. ¿Se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta? Cristo dice en el versículo 5: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? ¿Y qué fue lo que Pedro le preguntó? Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo que ninguno de ellos le pregunta al Señor ¿a dónde vas? Porque la intención real de los discípulos no era recibir una respuesta. Hay preguntas que no son preguntas. Hay preguntas que no son preguntas. Por ejemplo, imagínate que tú le prometes a tu hijo de 5 años: el sábado vamos a la playa. Y ustedes saben cómo son los niños. Esa noche él duerme con el tubo agarrado y con el traje de baño puesto. Amanece el sábado y surge un imprevisto en la empresa donde trabajas, tan y tan serio que tienes que atenderlo de inmediatamente, o de lo contrario el desastre será mayúsculo. Cuando tú le dices a tu hijo de 5 años que no van a poder ir a la playa porque tienes que irte a otro lugar, es posible que el niño te pregunte muy decepcionado: pero papi, ¿para dónde vas? Por supuesto, a él no le interesa que tú le respondas cuál es tu destino, porque esa no es su pregunta. Él está expresando la queja de su corazón. Él está expresando la perplejidad de su corazón, porque este cambio de planes lo afecta a él. Y eso fue precisamente lo que sucedió con los discípulos esa noche. Si bien es cierto que la tristeza de los apóstoles era una manifestación evidente de su deseo de estar con Cristo, al mismo tiempo revela una actitud sumamente egoísta y egocéntrica, porque toda la preocupación de estos hombres estaba centrada en ellos y no en Jesús ni en el significado redentor de su partida. Ya Cristo les había dicho en Juan 14:28: si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Pero ellos no estaban experimentando ningún gozo en ese momento. Por eso Cristo dice en el versículo 6: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y mis hermanos, esto debe ser una gran lección para todos nosotros. Porque muchas veces estamos tan centrados en nuestro propio mundo, muchas veces estamos tan centrados en los beneficios que podemos derivar del Evangelio, en nuestra relación con Jesús, que no ponemos atención a lo que Él dice. Y perdemos de vista por completo la forma como las cosas que suceden impactan el avance del reino de Dios. Si hay algo de lo que yo me he dado cuenta como creyente y como predicador, es que es muy fácil decir que la vida cristiana gira en torno a Cristo y no a nosotros. Eso es muy fácil. Es muy fácil repetir el Padre Nuestro: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero lo que muchas veces hay en nuestro corazón es: Señor, venga mi reino y hágase mi voluntad. La realidad es, mis hermanos, que nuestro yo es como un imán poderoso que constantemente nos empuja fuera de Jesús para que gravitemos en torno a nosotros mismos. Y somos tan egocéntricos que muchas veces aún evaluamos la iglesia y el ministerio de la iglesia en función de nuestras necesidades. Si me gustó los signos, si me gustó la prédica, si se cantó lo que yo quería.
Si las actividades de la iglesia tienen que ver conmigo, yo, no en función del reino de Dios y del evangelio. Pero gracias al Señor que Él no nos da lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. ¿Qué querían los discípulos en ese momento? Que Jesús no se fuera. Sin embargo, era beneficioso para ellos que Él partiera, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que el Señor concluyera su obra de redención, que muriera en la cruz, que resucitara al tercer día, que ascendiera a los cielos, que se sentara a la diestra de Dios, para que entonces el Espíritu Santo venga a aplicar esa obra ya completa en el corazón de los hombres. Y aunque los discípulos no lo entendieran en ese momento, la partida de Jesús era beneficiosa para ellos, porque ellos iban a disfrutar la venida del Espíritu Santo. ¿Alguna vez ustedes han pensado, oye, qué bueno hubiera sido vivir en la época de Jesús? No, probablemente si tú vivieras en la época de Jesús nunca hubieras podido verlo. Hubieras tenido que viajar a no sé dónde. Jesús estaría rodeado de gente. Como dice Juan Carlos Rael, el cuerpo físico de Cristo solo podía estar en un sitio a la vez, mientras que el Espíritu Santo puede estar en todos los sitios a la vez, obrando en el corazón del creyente y a través de los creyentes obrando en el mundo. ¿Cómo podemos explicar que estos mismos discípulos que muchas veces no entendían las palabras de Jesús, que iban a salir huyendo en el momento de su arresto, son los mismos que encontramos en el libro de los Hechos, unas semanas más tarde, predicando el evangelio sin temor? A pesar de las amenazas de los líderes religiosos de Israel, ¿cómo explicamos ese cambio? El Espíritu Santo. El Espíritu vino sobre ellos en el día de Pentecostés, tal como Jesús lo había prometido, y el panorama cambió radicalmente. Dice en Hechos 4:31, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con coraje, con valentía la palabra de Dios.